Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañen en esta tarde, la segunda sesión del primer Congreso de Egresados del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Vamos a continuar nuestro programa de esta tarde con la Mesa 2, las TIC, elemento estratégico en la gestión de la información, coordinada por el maestro Michel Rosas Hernández, egresado de la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. Maestro, por favor. Hola, pues muy buena tarde a todas y todos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión vespertina del primer encuentro de estudiantes, el primer encuentro de egresados del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Y bueno, antes de comenzar, pues me gustaría agradecerle a la doctora Lina
por la invitación y también pues por la apertura de este espacio, ¿no? Y también porque es un esfuerzo para dar seguimiento a quienes conformamos en algún momento o que fuimos parte de la comunidad del posgrado en bibliotecología. Bueno, también quiero agradecer a los participantes, a la participante y a los participantes de esta mesa por aceptar la invitación a participar. Y bueno, también quiero agradecer a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión por Facebook y YouTube. Entonces, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, la sesión del día de hoy está dividida en 4 mesas que van a estar abordando diversos temas. Y bueno, también tendremos al finalizar todas las participaciones, un espacio de 10 minutos por si alguno o alguna de ustedes tiene preguntas respecto a lo que nos van a presentar nuestros ponentes, ¿ok? Y bueno, para que podamos identificar sus preguntas, pueden dejar tanto en Zoom como en YouTube o en Facebook la palabra pregunta en mayúscula para que fácilmente podamos identificar sus inquietudes, ¿ok? Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar esta sesión. Primeramente, pues tenemos a nuestro primer invitado, que es el doctor Máximo Román Domínguez López. El doctor nació en Tapachula, Chiapas, es licenciado en bibliotecología por la Universidad Autónoma de Chiapas, es maestro y doctor en bibliotecología y estudios de la información por la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, ha asistido a congresos internacionales y nacionales. Las intervenciones han sido con temas relacionados con organización de la información, el Tratado de Marrakech, repositorios institucionales, derechos de autor e inclusión digital. También ha impartido cursos y talleres, también ha colaborado como jurado en exámenes de grado, ha sido coordinador de servicios especiales de la Biblioteca Vasconcelos, integrado por 5 salas: la sala infantil, la sala braille, la de música, multimedia y publicaciones periódicas. Fue docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, EMBA, y trabajó en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas en el Colegio de México. Actualmente es jefe de catalogación de la Biblioteca Nacional de México y, bueno, entre sus actividades académicas es ser miembro del Comité Permanente para el periodo 2019-2023 de la sección de alfabetización e información de la ITLA. Y también es miembro permanente del Grupo RDA México. Y está estudiando actualmente la licenciatura en Derecho y es alumno de la primera generación del Diplomado sobre el Tratado de Marrakech en América Latina. Actualmente es el presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios para el periodo 2022-2024. Bueno, doctor Román, adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues muchísimas gracias al posgrado y a ustedes que nos invitaron. La verdad que para mí es un gusto poder presentar este trabajo que preparé especialmente para ustedes. Me dan un segundo, voy a compartir mi presentación. Adelante. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Se ve ya full, ¿no? Ya se ve. Perdón, deme un minuto. Vamos a hacer algo. Sí se ve, ¿verdad? Ya se ve la pantalla. Ahora sí, una sola, ¿verdad, Michelle? Ya se ve. Muchas gracias. El tema es limitaciones y excepciones del derecho de autor, el Tratado de Marrakech. En este trabajo, en la primera parte, por cuestiones de tiempo, no me voy a detener a hablar mucho sobre el hito histórico, ¿no? Que lo que tiene que ver con la configuración del derecho de autor contemporáneo, que tiene, por supuesto, que ver con las implementaciones tecnológicas, que tiene que ver con los formatos para poder reproducir, poner a disposición los contenidos. Me voy a adelantar más bien al asunto exclusivo de las limitaciones y excepciones. ¿Qué se entiende por eso? ¿Por qué es de vital importancia en este caso? Y ya yo creo que voy a continuar con eso sobre por qué crear un equilibrio, ¿no? Para crear un equilibrio entre las distintas fuerzas sociales que propugnan un acceso a contenidos protegidos. La Ley de Derechos de Autor propone algunas limitaciones a los titulares de los derechos patrimoniales
Sin embargo, las limitaciones tienen 3 disposiciones que deben tomarse en cuenta. En este caso, un segundo. Disposición por categorías de obras. Son obras que por su naturaleza tienen protección, por ejemplo, los textos legislativos, las noticias del día, entre otros. La disposición de inmunidad es la utilización permitida de las obras si se utilizan por las siguientes razones: la enseñanza, la investigación, prensa, etc. 3. La disposición por pagos. Se puede acceder a la utilización de las obras siempre y cuando exista un pago previo al titular de los derechos. En la siguiente diapositiva podemos ver que las limitaciones y excepciones no surgen como una ocurrencia, fueron creadas en el tenor de un análisis de discusiones a partir del Acta de Berna de 1886. Las actas son las versiones anteriores a los convenios y generalmente llevan el nombre de los países en las que fueron adoptadas. En México, las condiciones para las limitaciones son 3. El uso del material que no afecte la explotación normal de la obra, citar invariablemente la fuente, que mantengan la integridad de la obra, haciendo un análisis puntual del artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Menciona que se permite la utilización de obras sin permiso del titular de los derechos patrimoniales en los siguientes casos: cuando es una cita de texto, por ejemplo, en el convenio de Berna de 1886, lo proyecta como un requisito obligatorio para los países contratantes, el cual menciona que son válidas las citas tomadas de una obra siempre y cuando con fines honrados y se justifique su uso. En el caso del contexto mexicano, menciona que la cantidad tomada no sea considerada como una reproducción simulada y sustancial de contenidos de la obra. En este sentido, es importante mencionar que la ley y el convenio no señalan la extensión de la cita. Por ejemplo, en el caso de un libro, en términos cuantitativos no mencionan los números por páginas ni los capítulos. Otro elemento que gravita con gran sinergia para la cita del texto es los fines honrados, que tienen relación con los derechos morales, de poder garantizar la integridad de la obra sin mutilación ni alteración, por lo que se solicita la referencia de la fuente primigenia. La segunda tiene que ver con la reproducción de varias formas de acontecimientos de actualidad. Por ejemplo, artículos, fotografías, ilustraciones, comentarios por la prensa o difundidos por cualquier medio de comunicación o difusión, salvo si estos no fueron prohibidos expresamente por el titular del derecho. Y la tercera es la reproducción de partes de la obra. Esta excepción se basa principalmente para la crítica, investigación científica y literaria. La cuarta tiene que ver con: se puede acceder a la obra en un solo ejemplar para el uso personal o privado, bajo la condición de que no se persiga con fines de lucro. En este caso, las personas morales no gozarán de esta excepción, salvo las instituciones educativas o de investigación. La otra, que es la que nos compete a la mayoría de los que estamos aquí presentes, tiene que ver con archivos y bibliotecas. Por cuestiones de seguridad y preservación, cuando una obra esté agotada, descatalogada o en peligro de desaparecer, el archivo o la biblioteca puede realizar una copia privada. La controversia aún persiste sobre la excepción que tienen las bibliotecas y archivos. Sin embargo, en un estudio realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuyo título es acerca de las limitaciones y excepciones de las bibliotecas y archivos, analizó la diversidad de disposición que tienen 188 países que conforman la OMPI. Los datos fueron significativos, ya que 156 países tienen al menos una excepción que hace referencia a la biblioteca, lo que posiciona a los servicios bibliotecarios para alcanzar los objetivos sociales que requiere el derecho de autor. La sexta tiene que ver con la reproducción para constancia de un procedimiento judicial o administrativo. La séptima es la reproducción, comunicación y distribución por medios de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos. Y la octava, que es la que realmente en esa vamos a entrar en materia, es la publicación de obras artísticas y literarias sin fines de lucro para personas con discapacidad. En este caso me gustaría mencionar que en el 2020 fue la última modificación para que se agregara este término de persona con discapacidad.
Esto significa mucho para las personas que viven con discapacidad porque se reconoce jurídicamente su condición, se reconoce su estatus legal y se reconoce su figura ante la ley. En este contexto, puedo mencionar que, perdón, creo que hay un micrófono abierto. Creo que María de Los Ángeles, creo que está abierto tu micrófono. Qué amable, muchísimas gracias. El Tratado de Marrakech es un tratado en el contexto del derecho autoral internacional con misión humanista y centrado en las limitaciones y excepciones. Tiene como objetivo crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias para el beneficio de las personas ciegas con otras discapacidades intelectuales, visuales, auditivas, sensoriales o con otras dificultades conocidas o conocer para acceder al texto impreso. Me gustaría comentar que el Tratado de Marrakech es el único en su tipo, porque está centrado no en los derechos de los titulares de los derechos de autor, más bien están centrados en las personas con discapacidad, está centrado en el usuario. Y los aportes del Tratado de Marrakech van en 5 puntos. Visibilizar los derechos humanos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto se aprobó el 3 de diciembre del 2009. También aquí enmarca las bibliotecas como principal entidad autorizada, facultadas a realizar sin ánimo de lucro ejemplares en formatos accesibles. 3. Amplitud de beneficiarios no solo ciegos y débiles visuales. 4. Una diversidad de formatos accesibles y el intercambio transfronterizo, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero lo que nos marca el Tratado de Marrakech es esta posibilidad de acceder a los contenidos protegidos por el derecho de autor. Eso es una de las ventajas que tiene el Tratado de Marrakech. Y en segundo lugar, tiene que ver en la posición de la biblioteca y el rol del bibliotecario, por lo que es importante analizar cuáles son las habilidades, cuáles son los retos, los desafíos en el cual nos encontramos. En este caso hay una nula participación de las bibliotecas, bibliotecarios y asociaciones profesionales, por desgracia, y actualmente en México lo que estamos logrando, lo que se busca es que existan mayores entidades autorizadas y con un amplio beneficio. En el contexto mexicano es realmente importante, no hay suficiente instituciones que presten servicios a estas personas. Y en uno de los retos es lo que yo pude revisar es los técnicos, negociar mayor flexibilidad con el indautor, promover guías para la elaboración de formatos accesibles, ponernos de acuerdo con el indautor para saber cuáles son estos formatos accesibles, cómo se hacen, qué habilidades debemos de tener. Y también me gustaría comentar los retos sociales, visibilizar el Tratado de Marrakech, mayor cercanía con las comunidades, escuelas, instituciones que apoyan a las personas con discapacidad. Me parece que el vínculo entre la biblioteca y la sociedad civil no se ha hecho tan frontal. Creo que es necesario trabajar esta comunicación entre sociedad civil y los bibliotecarios. También mayor capacitación y sensibilización de los servicios especiales que se ofrecen en las bibliotecas. Aquí me gustaría detenerme un momento y comentar que el año pasado realizamos el 4º foro Derecho a Leer en la Biblioteca Nacional y se trabajó con se trabajó con el indautor, con el indautor, con sociedad civil y con los bibliotecarios. Y realizamos una encuesta para saber cuáles eran los retos, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades que necesitaban? ¿Cuál es la infraestructura tecnológica que se debe tener? ¿Cuál es el dominio también del lenguaje técnico que debe haber en estas capacitaciones? Y ellos mencionaban mucho
que quizás tenían equipos, había alguna actitud de querer hacer cosas, pero no tenían los conocimientos. Y eso era preocupante porque en esa misma encuesta se arrojó que algunas universidades de aquí, del centro, tienen los equipos tiflotecnológicos, pero no se utilizan, están subutilizados. Entonces, me parece que hay un reto importantísimo en el Tratado de Marrakech en ese aspecto particular. Algunos formatos que podemos vislumbrar como formatos accesibles: el braille, el dual, el que está en formato impreso, y el braille, que es una combinación; los libros, la voz humana, sintética, formato MP3, EPUB, los macrotipos, estas letras grandísimas, y utilizar, por supuesto, todos nuestros videos, nuestros contenidos, que sean incluyentes con el subtitulaje, porque eso es importante, ¿no? Hacer un cambio de paradigma al momento de crear estos formatos accesibles. Y aquí me gustaría comentar que no es necesaria tener tantos aparatos tecnológicos, más bien es desarrollar buenas prácticas a partir de lo que han hecho otras universidades, lo que han hecho en otros países, para poder desarrollar contenidos accesibles con costos que no sean muy caros, que podamos realizarlos. Eso me parece que es fundamental para nosotros entrar en estos temas de formatos accesibles. Es realmente un reto porque implica también conocer cómo se hacen, cuáles también las pautas que nos deben de dar las personas con discapacidad, cómo ellos van a consumir ese texto que tú les estás transformando. Un ejemplo, antes de entrar al rol del bibliotecario, un ejemplo del formato accesible. Me gustaría comentar que en un ejercicio que realicé en el diplomado, en la diplomatura del Tratado de Marrakech de América Latina, se pusieron un poema, ¿no? Y nosotros como bibliotecarios teníamos que transformar ese poema para que pudiera entenderse lo pudiera entender una persona con discapacidad intelectual. Entonces, empezamos a trabajar acerca de cómo podíamos realizar estas transformaciones y cómo puede llegar ese texto hacia las personas con discapacidad. Y fue muy interesante, porque ahí entonces habría que probar qué tan técnicos somos al momento de traducir, de agregar. Fue un reto para nosotros los bibliotecarios, porque teníamos ya ciertas tendencias, ¿no? Hacia lo técnico, hacia el lenguaje controlado, hacia un lenguaje un poco más especializado, y tenía que ser lo más transparente para el usuario. Me gustaría también comentar ya brevemente, porque creo que por cuestiones de tiempo, me queda nada más un minuto. Necesitamos mayor participación en el Tratado de Marrakech, todos los bibliotecólogos. Es obligatorio, no es de si quieres o no quieres, es para todos trabajar en un catálogo accesible, en nuestro catálogo, desde donde trabajemos en un catálogo accesible. Por supuesto, reforzar esta idea del acceso abierto, pero ¿qué implica el acceso abierto? También en términos de accesibilidad, ¿no? De que llegue a otros contextos, a otra diversidad de población, y no solamente poner un PDF o agregar ciertos metadatos, sino que entender el porqué del Tratado de Marrakech en cuanto a la organización y en la puesta a disposición. Entender que es un proyecto nacional, que, como dicen, su lema es nada sobre nosotros sin nosotros, y que es necesario ofrecer servicios de calidad, buscar nuevas prácticas sencillas con una cooperación dinámica, y entre otros factores. Y por supuesto el intercambio transfronterizo. Libros accesibles, sin ánimos de lucro y sin el permiso de titulares, crear un catálogo compartido de libros en formato accesibles e intercambiarlos con otras bibliotecas nacionales. Primero, ponernos de acuerdo en el contexto nacional de México y poder crear un catálogo que se pueda compartir, y que sea un producto que se pueda compartir con otro catálogo, que sea interoperable con otro catálogo, por supuesto. Y nada más brevemente, ya para terminar por cuestiones de tiempo, las limitaciones y excepciones surgen para mantener este equilibrio entre los intereses de la sociedad y los
que tienen los derechos de explotación de la obra. Es de vital importancia que las bibliotecas reconozcan el rol que tienen dentro de la configuración de este apartado de la ley a nivel nacional e internacional. Este posicionamiento no es gratuito, porque son décadas de trabajo donde se ha reconocido el papel social que tiene la biblioteca para alcanzar el objetivo de esas excepciones. Yo de verdad les agradezco muchísimo la invitación y quedo a sus órdenes. Creo que está bloqueado Michelle. No sé si le pueden dar el... Gracias, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Max, por esta exposición tan breve pero tan interesante, ¿no? Porque se vincula con la ponencia magistral que hubo en la mañana, que hablaba sobre legislación bibliotecaria, ¿no? Porque esta es otra de esas variantes y obviamente pues está inmersa la parte de que debemos conocer más la parte de la Ley Federal de Derechos de Autor, también como también debemos tener conocimiento sobre las licencias, porque ahí lo señalaba, ¿no? Sobre el uso de algunas licencias, no solamente Creative Commons, sino de algunas otras, y también el uso de formatos, ¿no? Porque creo que muchas de las veces dentro de la biblioteca no nos hemos enfocado tanto a trabajar en brindar servicios a poblaciones vulnerables, ¿no? Y creo que eso también es muy importante y bueno, lo vemos con todo lo que nos presentas el día de hoy, ¿vale? Muchísimas gracias, doctor Max. Y bueno, pues vamos a dar la palabra a la siguiente presentación, que estará a cargo de la maestra Minerva Castro Escamilla. Y bueno, voy a leer brevemente su semblanza curricular. Y bueno, es maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el programa de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras. Es egresada a nivel licenciatura en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Se ha especializado en el diseño de sitios web, tanto para bibliotecas como para instituciones educativas y empresariales en México. Es autora y coautora de artículos y ponencias relacionados con el acceso a la información, la biblioteca digital, repositorios y ciencia abierta, presentados en eventos nacionales e internacionales, asesora de trabajos profesionales en la misma área. Fue colaboradora en la Asociación Mexicana de Bibliotecarios AC-AMBAC como presidenta de la Comisión de Juntas, Conferencias, Congresos. Y es profesora de la asignatura en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, en Morelia. Fue directora de la Biblioteca del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores y ganadora de la beca del programa IBEREX de prácticas formativas para profesionales iberoamericanos del sector cultural de España en el año 2014, en donde desarrolló un proyecto de biblioteca digital. Actualmente es técnica académica y tiene a su cargo el Departamento de Servicios Electrónicos de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra de la UNAM y ha participado en el programa de repositorios institucionales de datos para la investigación del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bueno, Minerva, nos da mucho gusto tenerte el día de hoy por acá. Bueno, te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Agradezco al posgrado de abrir estos espacios para presentar nuestras investigaciones y el estado del arte de la bibliotecología y pues compartir proyectos y información relacionados con nuestra temática. Yo les voy a hablar sobre los repositorios institucionales de datos para la investigación y la gestión de la información. Cabe mencionar que este es un desarrollo que ya se encuentra en funcionamiento en Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra y que participa pues un grupo de especialistas, tanto bibliotecólogos como investigadores y usuarios para poder poner a disposición los datos en nuestra especialidad, en este caso Ciencias de la Tierra. Hablar de repositorios institucionales, pues es hablar de acceso abierto o ciencia abierta. Y para hablar un poquito de contexto, pues conocemos que está el proyecto Driver, que está Pyrus y los Eurocris, que actualmente están gestionando esta investigación, todo el desarrollo de los investigadores y así como la vinculación con los repositorios. Y esto sirve para trabajar de forma cooperativa, ya sea a nivel local, regional, nacional e internacional, con el fin de reforzar
pues las estrategias y el desarrollo de la investigación que los datos nos están ofreciendo ahora con tanta producción que se está gestando. Hablar de México en cuanto a repositorios institucionales, pues realmente es joven el tema, se está gestando apenas desde 2014 a la fecha, y bueno, pues en 2014 hablemos de la iniciativa para lograr integrar el capítulo 10 de Ciencia y Tecnología sobre el acceso abierto a la información científica y tecnológica, y por esas fechas se crea el programa de repositorios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y a la par pues se generan sus lineamientos de este repositorio nacional y de los repositorios institucionales. Entonces, estos repositorios se están convirtiendo actualmente en productos que permiten gestar contenidos, albergar parte de literatura, muchos datos científicos sobre las diferentes áreas de la especialización a nivel mundial. Repositorios, actualmente pues hay varios tipos. Hay repositorios digitales, temáticos, disciplinarios, repositorios institucionales, los repositorios huérfanos. En cuanto a datos, en este caso nosotros como Ciencias de la Tierra y creadores de 3 repositorios institucionales, cabe mencionar que Biblioteca Conjunta atiende a 4 institutos de la investigación científica, entonces apoya en generar este tipo de repositorios, tanto a Ciencias de la Tierra, que es el Servicio Sismológico, el Instituto de Geofísica, el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Tenemos 2 tipos de datos aquí, que son los datos de investigación que están enlazados a una investigación, a una metodología, y está la otra parte que son los datos para la investigación, que son datos que se utilizan para generar datos sobre otra área en específico o darle otro tratamiento, pero esos datos necesitan unas condicionantes que ahorita las vamos a ver. Y los recolectores, que son los que recogen toda la información de los diferentes tipos de datos y que nos ayudan a extraer o a interoperar con otras herramientas para poder utilizar toda esta información que se está gestando en la ciencia, en el desarrollo de la investigación científica. Para poder generar nosotros estos repositorios institucionales, pues debemos conocer y apegarnos a las diferentes directrices o lineamientos y principios. En nuestro caso, Ciencias de la Tierra, nosotros nos apegamos a los lineamientos, a los principios de la American Geophysical Union, que es la que habla sobre la parte de ciencias de la Tierra, el espacio, aire y océano, ¿no? Y los lineamientos técnicos y científicos, que es de la parte de CONACYT, por incluirnos en un proyecto nacional y tener visibilidad en cuanto a ciencia abierta. También nos basamos en los principios FAIR y en el modelo de Hudson para poderlos poner los datos, toda la parte interoperable, accesible y que pueda haber intercambio de los datos. Lineamientos como DataCite y directrices de OpenAIRE. Entonces debemos de conocer y apegarnos a este tipo de normas para tener una gestión de la información adecuada, de calidad y fácil de recuperar y que podamos intercambiar datos o información con otros repositorios o a través de otras herramientas. Pero debemos de conocer, tener y marcar una estructura técnica. Es muy importante esto porque nosotros como datos, en este caso procesarlos, y nosotros como profesionales de la información, pues debemos mantener y delimitar una estructura técnica en cuanto a este tipo de materia prima y poderlos poner a disposición de los investigadores o de los usuarios que los requieran y que tengan visibilidad de esos datos, porque finalmente eso es lo que se requiere ahora con esos repositorios, que los datos tengan un orden, una fácil recuperación, una visibilidad para que los investigadores o los usuarios que los citen o que los requieran pues puedan acceder a ellos, ¿no? Entonces necesitamos pues conocer la versión, la metodología de donde se obtiene, la recolección, el tipo de procesamiento, los licenciamientos, los permisos. Por eso nosotros tratamos de buscar datos que produzca la misma institución académica para poderlos poner a disposición a través de ciertas normatividades y metodologías que se necesitan
para que pueda hacer ese intercambio de los datos de investigación y que puedan hacerse en reuso los datos para la investigación, porque tienen, en este caso, les hacemos 2 tratamientos distintos para poderlos poner a disposición de los usuarios, ¿no? Entonces eso tenemos que analizar toda esta estructura técnica para no caer en algunas anormalidades y que tener bien marcadas todos los accesos o la parte de poderlos citar de la manera más adecuada, ¿no? Saber exactamente la procedencia. Ahora, esta gestión de la información, ¿cómo se lleva a cabo a través de estas herramientas? Pues se requieren atravesar estos datos por diferentes etapas para que puedan ser incluidos en los repositorios institucionales y finalmente podamos interoperar con un nacional y pueda tener visibilidad nuestra ciencia abierta a nivel nacional, en este caso, pues, toda la ciencia abierta en México, ¿no? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para esta gestión, para que esta gestión pueda tener éxito? Bueno, los elementos o quienes participan en el desarrollo de esta gestión, pues son los investigadores. ¿Por qué los investigadores? Porque, bueno, son los que conocen la parte de los datos, el contexto, la parte de cómo se recolectan, de cómo llevar a cabo esa metodología, cómo nacieron esos datos, cuál es la procedencia o cómo fue el que pudieron, se pueden almacenar, ¿no? O cómo nacieron. Técnicos académicos, en este caso, los profesionales de la información, que aquí es un campo bien importante en donde nosotros como bibliotecólogos podemos participar porque requieren de nuestros conocimientos para poder poner estos datos de forma visible, de forma organizada, de forma recuperable. Y parte tenemos también los estudiantes de posgrado, en este caso, de acuerdo a la especialidad. En ciencias de la tierra se trabaja geotermia, sismología, ciencias del mar, atmósfera, espacio. Entonces necesitamos estudiantes que conozcan ese contexto para que nosotros podamos relacionarnos con la materia o con la especialidad de la que nosotros vamos a trabajar o estos datos se van a procesar. Y la parte, pues sí, de ingenieros, la parte de cómputo para poder cristalizar o poder poner a disposición a través de plataformas y de interfaces, pues todos estos datos de investigación. ¿Qué tipo de datos hay en ciencias de la Tierra? Como les comentaba al inicio, nosotros manejamos aquí 2 tipos de datos. Datos de investigación que lleva un proceso de investigación, ya sea en tiempo real o a través de un modelo que trace el investigador y están vinculados a una publicación. Por lo regular, este tipo de datos los manejamos en el Servicio Sismológico Nacional. Ellos hacen unos estudios y se agrega toda una metodología, toda una parte de investigación, se hace un registro y bueno, se crea el dato y va enlazado con su publicación o con su artículo, con su documento, en donde explica todo el nacimiento de estos datos. Luego tenemos los datos para la investigación. Estos datos para la investigación tienen otras condicionantes. ¿Por qué? Porque son datos que se trabajan en un formato. Estos sí tienen un poco más de procesamiento porque tenemos que hablar con los investigadores para hacer toda una capa de estudio de estos datos y ver cómo los recolectan, tener los permisos necesarios de las instituciones, en este caso si se van a hacer reusables, toda la parte de los derechos de autor, toda el nacimiento, el detalle de todos estos datos, y se pone una disponibilidad en un repositorio, que en este caso el repositorio de recursos geotérmicos para México maneja ese tipo de datos. Recolecta los datos, se hace todo un procesamiento, todo un registro y se pone en el repositorio y personas, en este caso, que quieren generar un estudio para diseñar un establecimiento en Michoacán, requieren a veces de esos datos para saber o estudiar la parte geográfica. Entonces, se ponen a disposición los datos para que se puedan generar otras investigaciones, no netamente en ciencias de la Tierra, sino que puedan apoyar para otras áreas del conocimiento y se descubren otras líneas de investigación. Y estos datos pues se trabajan ya más multidisciplinarios porque no nada más son ya los de ciencias de la Tierra, sino son los arquitectos o las ingenierías que necesitan de esos estudios para hacer el seguimiento. Entonces, el repositorio en este caso les apoya
por toda la cantidad de metadatos y de información que se le agregan al repositorio, ¿no? Entonces aquí hay varios tipos de datos que se gestan en Ciencias de la Tierra y que se busca la manera de ponerlos a disposición en estas herramientas. Esta gestión de estos datos científicos, ¿cómo se hace? Bueno, se hacen a través de los principios FAIR, que son recuperables, accesibles, interoperables y reusables. Pero me van a decir, bueno, ¿y cómo lo llevan a cabo en este desarrollo? Como les comentaba, ya trabajamos estos principios y cómo los hacemos recuperables. Bueno, los hacemos recuperables a través de identificadores o de handles o de DOI, tanto en el registro como en su metadato o en sus XML, porque se trabajan dos plantillas, tanto la que ve el usuario como tal o el usuario común y el especialista o el que requiere los datos de la metodología de lo que les comentaba anteriormente en la parte de los principios, ¿no? Entonces aquí todo hay una serie de datos que no vienen en la parte del registro, como aquí pueden ver, y bueno, ¿cómo los hacemos? Pues hacemos todo este tipo de extracción y de análisis en cuanto a datos, ¿no? Entonces ya pueden ser recuperables por identificadores, accesibles, no los ponemos con ningún protocolo, sino se ponen sin necesidad de estar una identificación. Claro, estos datos ya tienen todo un procesamiento que lo vamos a ver aquí. Tenemos la procedencia, los licenciamientos, toda la parte técnica que les mostré en la diapositiva anterior, pues se hace todo un estudio de este tipo de datos y se pone en formatos no propietarios para que pudiéramos ponerlos a disposición. Interoperables, pues a través de estándares abiertos, como ustedes pueden ver aquí, es interoperable con el nacional, con la finalidad de darle otra visibilidad y darle otro alcance, tanto a nivel nacional como internacional. Licenciamientos. Y bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a los alcances. Estas herramientas apoyan bastante la diseminación de los recursos en la información científica, ya sea de una entidad o de un país, y actualmente pues se están convirtiendo en escaparates para que se pueda dar visibilidad a la producción científica, tanto en las publicaciones como en la parte de literatura, así como en los datos para que consigan una mayor visibilidad. Cabe mencionar que se necesitan generar más repositorios institucionales de datos porque el mayor sesgo se va a la parte de literatura o tesis, entonces necesitamos cambiar esa estructura en cuanto a este tipo de herramientas y generar datos, porque los datos ahorita se están gestando de manera grande, bastante amplia, entonces se necesita ponerlos a disposición de los investigadores. Se desarrollan nuevas líneas de investigación y se trabaja de forma cooperativa entre los especialistas de diferentes disciplinas. Ya para terminar, finalmente, el repositorio institucional pues no es una base de datos, sino es una puerta para ofrecer una ciencia abierta en el mundo académico mediante modelos de operación. Aquí marco modelos de operación porque no te casas con un solo modelo, de acuerdo al tipo de dato que trabajemos, o de acuerdo al tipo de repositorio institucional que tú quieras ofrecer, se requiere trazar un modelo específico para dar a conocer pues la información de tu repositorio, de tu interfaz. Pero debes de cumplir 3 acciones, ¿no? Almacenamiento, preservación y diseminación, con el fin de poder derivar otras investigaciones y apoyar el desarrollo de la investigación científica. Recordemos que ahorita con el diseño de datos o la creación, más bien, no diseño, con la creación de datos, pues la ciencia está cambiando y la forma de investigar pues requiere ya de otros lineamientos o de otros, de otras estrategias para poder llevar a cabo pues sus investigaciones y la recuperación de la información. Entonces, mediante los principios FAIR, pues se facilita bastante el intercambio de la información que se puede producir en diversas áreas del conocimiento, ¿no? Pues muchas gracias y espero haber terminado el tiempo. Gracias, Michelle. Muchísimas gracias, Minerva. A tiempo terminaste. Bueno, gracias por compartirnos tu experiencia, porque es de reconocer que Minerva es de las pioneras en la estructuración de los repositorios o impulsora de los repositorios de datos en México, porque ella fue de las primeras que empezó a desarrollar toda esta metodología, todo este planteamiento para el funcionamiento de este repositorio de datos que han generado en Ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos toda esta experiencia y bueno, también ya por aquí tenemos algunas preguntas, pero
no está de más recordarles que pueden poner sus preguntas para que vayan teniendo dentro del chat, tanto de YouTube como de Facebook, o también por aquí por Zoom. Y pues muchísimas gracias, Minerva, por compartirnos esta Gracias a experiencia. ustedes. Bueno, ahora vamos a cederle la palabra al doctor Eder Ávila Barrientos. Y bueno, voy a darle también la bienvenida a Eder. Buenas tardes, ¿cómo está? Y bueno, voy a leer brevemente su semblanza curricular. Bueno, el doctor Eder Ávila Barrientos es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, IBI, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es candidato investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Desarrolla sus investigaciones en el campo de la organización de la información y el conocimiento, con énfasis en la sistematización de los datos y tecnologías semánticas para la organización y visualización de información. Ha sido tutor de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información de la modalidad a distancia en el sistema Swayet de la UNAM. Es profesor de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Unidad Morelia. Actualmente es profesor del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM e integrante del Lincoln Data y de la IFLA, y se ha desempeñado laboralmente en instituciones como la Biblioteca del Senado de la República de México y en la Campaña General de Geofísica en Francia. Ha publicado diversos trabajos de investigación y divulgación en publicaciones nacionales e internacionales. Y nuevamente, pues bienvenido, doctor Eder, y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Michelle. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues antes de comenzar con mi presentación, quiero agradecer al posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información por la invitación y por la apertura de estos espacios para poder compartir con toda la comunidad de estudiantes, y egresados del posgrado en Bibliotecología, pues algunas reflexiones y resultados derivados de investigaciones que llevamos a cabo. Bien, voy a compartir pantalla en estos momentos para que podamos visualizar los contenidos que he preparado para esta breve ponencia. Bien, como tal, el título de mi trabajo se denomina Interoperabilidad Global y Datos Enlazados en el Contexto Digital de las Bibliotecas. Cabe señalar que lo que vamos a abordar el día de hoy a través de esta presentación, pues, tiene mucho que ver con algunos resultados y reflexiones de investigaciones que hemos desarrollado previamente, en donde precisamente el objeto de estudio fue analizar qué es esta cuestión de los datos enlazados y qué relación tiene con las bibliotecas. Al llevar este trabajo de análisis, este trabajo indagatorio de las variables que tenían que ver con este objeto de estudio, nos dimos cuenta de un concepto que es muy interesante, y es el que se refiere a la interoperabilidad global. Un concepto que bien no es muy reciente, porque ya tiene muchos años que se ha trabajado tanto teórica como pragmáticamente en diferentes entornos y en diferentes contextos académicos y científicos. Bien, ¿cuál es el objetivo, de esta presentación? Pues vamos a analizar un poquito cuál es la interacción que tiene este concepto de interoperabilidad global y los datos enlazados en el contexto digital de las bibliotecas. Como bien sabemos, el concepto de datos enlazados pues es algo que se viene manejando ya en el contexto de las bibliotecas y en la bibliotecología y los estudios de la información desde hace ya un par de años, ¿no? Si no es que ya hace una década o hace aproximadamente 15 años, ¿no? Esto en donde lo podemos ver nosotros resumido, lo podemos ver resumido en, evidentemente, estudios de caso, en literatura, y sobre todo en reportes de caso que tienen que ver con la adopción precisamente de estos datos enlazados en diferentes herramientas y en diferentes actividades que se desarrollan dentro de la biblioteca. Una de las características muy interesantes que tienen que ver con esta cuestión de los datos enlazados es precisamente la posibilidad, ¿verdad?, de poder establecer vinculaciones de significado entre datos que puedan estar disponibles en un catálogo, en un repositorio, en una base de datos. ¿Esto a dónde nos llevaría? Nos llevaría precisamente a tener que vislumbrar nuevos escenarios, vislumbrar también nuevos paradigmas que tienen que ver con el acceso y la recuperación de información, también, por supuesto, en el entorno de las bibliotecas, ¿no?
Esto también explica de alguna manera pues todos estos fenómenos, ¿verdad? Y problemáticas que también se van desprendiendo de la amplia acumulación de datos que hoy en día nosotros vemos en nuestro contexto, ¿no? Bien sabemos que hoy en día hablamos de datos en diferentes contextos académicos, científicos, pero también estos datos forman parte de nuestra vida diaria, ¿no? Muchas veces nosotros estamos generando y proliferando, vaya, todo este tsunami de datos que nos está rodeando actualmente. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva entonces a considerar que el entorno digital se encuentra en una constante expansión. Es una expansión que está sobre todo provocada por pues amplios números de información, como lo ha venido aconteciendo desde hace mucho tiempo, pero hoy en día todo este énfasis que se hace al dato y toda esta generación y proliferación de estos datos, pues nos está llevando a la generación de abismales cantidades de estos elementos que en ocasiones puede ser muy difícil organizar, mantener y en algunos casos hasta asimilar, ¿no? Por parte de los individuos. De ahí se desprende toda esta idea de la web semántica con la intención de poder establecer un nuevo método o innovadores métodos para poder organizar de una manera más eficiente todos estos datos y todas estas informaciones que nos están rodeando, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de organización de información, pues tenemos que tener muy presente el contexto de las bibliotecas, ¿no? Y es ahí entonces en donde se desprende este gran interés del sector bibliotecario por incursionar en estos conocimientos, en estas prácticas que tienen que ver con la generación de datos enlazados. ¿Qué son estos datos enlazados? Los datos enlazados se conciben como estructuras semánticas de datos que hacen posible la vinculación de recursos y contenidos informativos. Esta vinculación de carácter semántico tiene que ver con entender cuál es el significado que puede tener un dato a través del análisis de sus atributos. Este análisis de los atributos que se ejerza a los datos nos va a permitir establecer relaciones de índole más profunda y más significativa entre, por ejemplo, un título y su respectivo autor, o por qué no, pensar en datos que puedan estar disponibles en un catálogo de biblioteca y que se puedan conectar a lo mejor con algún proyecto científico que tiene que ver con el manejo de datos biomédicos. Esto es lo realmente interesante porque de alguna manera este vínculo de significado entre los datos también nos puede dar nuevas posibilidades para descubrir información que en algún momento nosotros ni siquiera tengamos idea de su existencia, ¿no? Por ejemplo. Además de esto, esta vinculación se lleva a cabo mediante estos atributos, ¿no? Un atributo que puede ser representado a través del contexto en donde se ubique el dato, pero a través del análisis de las propias propiedades como tal del dato, ¿no? En este sentido, bien sabemos que un dato cuantitativo va a tener características muy diferentes a un dato cualitativo, ¿no? Pues vaya, que todo este análisis de atributos pues es de gran ayuda para poder establecer estas vinculaciones de significado de las que nos hablan la teoría de los datos enlazados, ¿no? Entonces, en este sentido, cabe señalar que los datos enlazados, para poder conectarse y para poder vincularse dentro de todo este universo de información y de datos, pues necesitan de un elemento muy importante, ¿no? Un elemento que se refiere a la interoperabilidad. La interoperabilidad que nosotros seguramente la hemos escuchado ya desde diferentes contextos, ¿no? Es decir, en el contexto de los sistemas, en el contexto de los catálogos, en el contexto de las bases de datos o en el contexto hasta de los repositorios, ¿no? Pero realmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una interoperabilidad global? Fíjense que este concepto de interoperabilidad global surge a partir de la interacción entre diversos elementos tecnológicos, computacionales y dispositivos en el entorno digital y real. En la figura 1 que ustedes están pudiendo apreciar, podemos ver pues la interacción, ¿verdad?, entre los diversos elementos que forman parte de un mundo real físico, el mundo digital, el virtual y la sociedad, en donde podemos ver cómo toda esta unión de elementos y toda esta comunicación entre el mundo digital, entre la integración de los datos y entre la integración semántica que se debe de hacer de dichos datos, pues se desprende precisamente de todo el conocimiento y toda la información y todos los datos que la propia sociedad va generando. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva precisamente a considerar que los datos pueden ser producidos, vaya, por un ente meramente humano, pero también hoy en día por un ente automatizado, ¿no? Sin embargo, bien sabemos que los datos como tal han sido utilizados a través de mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo en entornos científicos y académicos, los datos que por supuesto son de gran valor, ¿no? Evidentemente estos datos tienen la capacidad de manifestar de alguna manera las características de fenómenos o de problemáticas que se vayan presentando en un contexto real.
De ahí nace precisamente esta necesidad de considerar una interoperabilidad global de los datos, ¿no? En donde no solamente se lleve la pieza de dato como tal a un determinado sistema, sino que se tengan que considerar cuáles son las propiedades de su contexto real y físico que están ameritando su creación y su depósito, vaya como tal, en un entorno digital a través de un determinado sistema. Esto nos lleva a considerar que los datos, al tratarse de una iniciativa semántica, pues contribuyen como tal al desarrollo de interoperabilidad global mediante el uso de representaciones de significado entre los datos. Esto, en resumidas cuentas, nosotros lo podemos ver reflejado en modelos de representación de datos, en esquemas también para tratar de describir y organizar a estos datos. Evidentemente, nosotros sabemos que estos dos mecanismos de representación pues nacen a partir, vaya, de una iniciativa que tiene el trasfondo precisamente del análisis representativo y de las propiedades que vayan teniendo los datos en diferentes contextos, ¿no? ¿Esto a dónde nos lleva? Vaya, nos lleva a considerar que el panorama actual de la implementación de los datos enlazados en el contexto digital de las bibliotecas nos lleva a que, pues hoy en día, por ejemplo, existe la integración de modelos de datos o de modelos conceptuales que tienen la idea de trasladar esta noción del dato a un contexto bibliotecario, ¿no? Por ejemplo, desarrollos como BibFrame y Library Reference Model han adoptado, por ejemplo, algunas de estas características, ¿no? De estos modelos interoperables que traten de tomar en cuenta todas las variables que intervienen al momento de hablar de la comunicación que debe de tener un dato, al momento de intercambiarse o al momento de vincularse semánticamente, ¿no? ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva precisamente al desarrollo de conjuntos de datos con formatos muy específicos, ¿no? Cuando hablamos de datos enlazados, el formato por excelencia es RDF, esta norma RDF que tiene que ver con la manera en cómo se van construyendo los datos a través de una tripleta, ¿no? Una tripleta muy elemental que está constituida por un sujeto, un predicado y un objeto, ¿no? ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva precisamente a considerar que también para poder visualizar y poder tener acceso a estos datos enlazados y a estas tripletas que se han ido creando a través de diferentes proyectos y a través de diferentes prácticas que han llevado a cabo las bibliotecas, pues nos han visto la necesidad también de implementar nuevas interfaces, ¿no? Interfaces que tienen que ver con una recuperación, una búsqueda de recuperación de información de un carácter mucho más intuitivo, ¿no? Mucho más intuitivo y mucho más interactivo, ¿no? Esto precisamente nos lleva a lo que señalaba al principio de mi presentación, ¿no? Es cómo toda esta cuestión de los datos y esta cuestión del significado que puede existir en ellos, pues también va a tener un impacto al momento de quererlos consultar y de quererlos recuperar, ¿no? Sin lugar a dudas, pues va a tener un gran impacto también en las comunidades de usuarios, ¿no? De nuestras bibliotecas, que seguramente se van a tener que enfrentar pues a nuevos desafíos y a nuevas formas para poder acceder a los datos y poder conocer todas las características y propiedades que están disponibles a través del universo de información. De acuerdo, esto, vaya, todo este fenómeno, toda esta cuestión de problemas que se han venido desprendiendo a través de esta adopción de datos enlazados dentro de las bibliotecas han llevado a algunos expertos a tener que reflexionar cuál es la figura, vaya, que hoy en día tiene la organización de la información respecto a esta interacción que debe existir con los datos enlazados. Y fíjense que, por ejemplo, Smith Yoshimura en el 2020 nos decía que se espera que los datos enlazados permitan a las bibliotecas ofrecer nuevos servicios que los modelos actuales no pueden mantener, ¿no? Es decir, que las personas de fuera puedan hacer un mejor uso de las descripciones de los recursos bibliotecarios y que los datos sean más ricos porque más personas comparten su creación. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día ya no basta simple y sencillamente con obtener un acceso a un determinado recurso de información dentro de una biblioteca, ¿no? Sino que debemos de hacer énfasis en crear registros bibliográficos que tengan datos de calidad, ¿no? Datos que tengan la posibilidad de poder intercambiarse, no solamente con las propias bibliotecas, sino con otros sectores que también estén interesados, vayan a interesar a dichos datos, ¿no? ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva precisamente a vislumbrar pues un cambio, ¿no? En la manera o en los flujos de trabajo para describir a los recursos, ¿no? Bien sabemos que actualmente en los departamentos de catalogación se desarrollan catalogaciones de índole original, también, vaya, se llevan a cabo catalogaciones de manera cooperativa, en donde muchas veces se toman registros, por ejemplo, de grandes bibliotecas y se adaptan, ¿no? A las características del propio material que se están describiendo.
Y vemos hoy en día cómo se hace un gran énfasis, ¿no?, a este control de autoridades dentro de las bibliotecas, ¿no? Esto, por supuesto, que es muy, muy importante y va a ser muy, muy significativo, pues, durante mucho, mucho tiempo más, ¿no? Sin embargo, es necesario que esta visión para organizar a los recursos tenga también contemplado un nuevo panorama, ¿no? Un panorama que tiene que ver con la entidad, la descripción sobre todo hoy en día de entidades, ¿no? Entidades complejas y de nuevas características como pueden ser las que se manifiestan en recursos audiovisuales, en los propios conjuntos de datos de los que nos hablaban en la presentación pasada. También tener en cuenta que este nuevo cambio de flujo de trabajo para describir a los recursos tiene que ver mucho con la manera en que se van a gestionar todos estos enlaces, ¿no? Recordemos que los datos enlazados por ende contienen muchas cantidades de enlaces y estos enlaces van a tener que ser gestionados, ¿no? Y hay algo muy, muy interesante y muy significativo, que es otro de los eslabones que pueden fomentar la interoperabilidad global, que es la generación de vocabularios. En este caso hablamos de la generación de vocabularios semánticos, que si bien no es una cuestión novedosa, porque muchas bibliotecas a nivel internacional ya han comenzado a trabajar con esta generación de bibliotecarios, pues sí se requieren más esfuerzos, ¿no? Más esfuerzos y más proyectos colaborativos para poder llevar a cabo estas tareas y labores que exigen la creación y vaya como tal la vinculación de datos disponibles en diferentes fuentes del entorno digital. Bien, ya para cerrar mi participación, pues, como consideraciones finales, quisiera agregar que se estima que sin interoperabilidad global, pues vaya, los datos enlazados no pueden ser aplicados en sistemas de información, pues accionar se limitaría únicamente a navegar entre enlaces de hipertexto, sin un alcance integrador, como el que se supone la posibilidad de consultar las vinculaciones de significado que existen entre los datos, los recursos, los contenidos informativos disponibles en el ambiente digital. Como les señalaba anteriormente, no se trata hoy en día solamente de disponer del recurso, sino de conocer por qué se están conectando estos datos y por qué me están remitiendo a tal recurso o a tal contenido en particular. Otra de las consideraciones que he generado versa de la siguiente manera, ¿no? Las bibliotecas han mostrado un amplio interés por incursionar en el escenario de los datos enlazados. Se han generado proyectos, modelos, iniciativas que tienen el propósito de flexibilizar y conectar a los datos bibliotecarios con las diversas fuentes de datos disponibles en el ambiente digital. Sin embargo, creo que actualmente pues se requieren de mayores esfuerzos, ¿no?, que precisamente nos permitan pues incursionar en mucha mayor investigación, tanto teórica como aplicada, para poder ir pues vislumbrando, ¿no?, cuál sería el camino a seguir respecto a pues estos nuevos paradigmas que tienen que ver con la recuperación y acceso a la información. Sin más, por mi parte, yo les agradezco mucho su atención y pues me quedo a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Eder. Qué interesante ponencia, ¿no? Porque nos pone el panorama y los retos que contrae toda esta parte de la web semántica y cómo esto da cabida en estos aspectos de organización, ¿no? Y cómo el bibliotecólogo o la bibliotecóloga debe retomar estos conocimientos que hemos tenido sobre las relaciones, la descripción, pero también cómo sumar nuevos conocimientos a través de estos modelos conceptuales que nos presenta. Y bueno, esto también da cabida a nuevos perfiles de profesionales de la información, ¿no? Igualmente, pues el surgimiento de bibliotecarios o bibliotecarias de datos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por la información que nos comparte este día. Y bueno, vamos con nuestra última participación, que estará a cargo del maestro Jorge Daniel Ciprés Ortega. Y bueno, bienvenido, maestro. Voy a leer brevemente su semblanza curricular. Jorge Daniel Ciprés Ortega es licenciado en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía EMBA. Cuenta con una maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Servicios de Información de la Hemeroteca Nacional de México. Además, imparte en modalidad a distancia la asignatura de prerequisitos, fundamentos de los servicios de información para aspirantes del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. En su trayectoria académica ha colaborado en diversos congresos y conferencias, abordando el tema de redes sociales y contenidos digitales para bibliotecas. Actualmente es el primer secretario propietario del Colegio Nacional de Bibliotecarios. Así que bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Michelle. ¿Ya se ve mi presentación? Sí, ya se ve. Ah,
Muchas gracias. Antes de comenzar, me gustaría pues darnos las gracias al posgrado y a Michelle por la consideración de haberme invitado y bueno, que es un gusto que el posgrado esté fomentando este tipo de iniciativas porque como bien comentaban mis compañeros y sobre todo Eder, son el resultado pues de un largo camino que se ha estado recorriendo sobre el tema que prácticamente nos especializamos cuando uno egresa de nuestra formación profesional como, como de bibliotecología y estudios de la información a nivel maestría y pues doctorado. Me voy a permitir comentar que pues en esta ocasión mi ponencia se titula El uso de las redes sociales en las bibliotecas universitarias públicas y privadas de la Ciudad de México. Es un análisis comparativo. Aquí aparece mi nombre, pero ya el artículo final, producto de esta investigación, va a estar en coautoría con el doctor Jonathan Hernández Pérez. Muy bien. Antes de comenzar, digamos, con el planteamiento propiamente de el análisis y el desarrollo de las redes sociales propiamente en la web, me gustaría comentar que las redes sociales comenzaron a operar desde el 2007 en bibliotecas universitarias, en países como Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, se adecuaron para proporcionar servicio personalizado según las necesidades de los usuarios. En Reino Unido, pues se analizó que Facebook es una herramienta potencial para lo que los usuarios interactúen a través pues, de la web, biblioteca y usuario. En Malasia, por ejemplo, se identificó que, pues bueno, se hizo un estudio de usuarios donde se identificó que la aplicación de Facebook tiene la posibilidad de mejorar las publicaciones y también tiene la posibilidad de mejorar la comunicación con su comunidad. En España, 2 de 29 bibliotecas no utilizan Facebook o redes sociales. Esto obviamente hay que contextualizarlo. Son artículos del 2008. Estoy seguro que ahora con lo de la pandemia, con lo de la contingencia, aumentaron más su presencia pues a nivel digital, no nada más en redes sociales, sino también eh, proporcionando, inaugurando, actualizando recursos tecnológicos a través de su página de internet. En Argentina, por ejemplo, eh, hay varias bibliotecas que utilizan redes sociales y bueno, fue posible detectar qué información compartían y sobre todo los contenidos. Esto, digamos que es un recorrido de todo lo que se fue llevando del 2007 hasta el 2009. En 2009 llegan las redes sociales aquí en México. En México, la primera en hacerlo o en incursionar sobre este aspecto fue pues, la Biblioteca Pública José Vasconcelos, propiamente con la difusión de sus actividades culturales, colecciones y promociones de sus servicios, sirvió como un modelo para todas las bibliotecas del país. Aquí también hay que contextualizar que cuando sale Facebook, tiene 3 modalidades de abrir, digamos que estos espacios a la comunidad. El primero fue por un perfil, el segundo fue por medio de creación de grupos y la última, que era poco explorada en aquel entonces, era a partir de una página, como las que conocemos actualmente. Entonces, la Biblioteca Pública José Vasconcelos abrió su página de Facebook como una página, no como un perfil, no como un grupo. Entonces, este modelo sirvió para que en ese mismo año, nada más que en diferente mes, la biblioteca universitaria, específicamente a través de la biblioteca Daniel Cosío Villegas, fue la primera que abrió su red social aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque a partir del 2009 no era considerada las redes sociales como una actividad formal del bibliotecario. De hecho, en aquel entonces, pues bueno, era un medio muy, ¿cómo decirlo? Un medio social hecho para el entretenimiento. No se veía como una profesionalización o como un medio para difundir los servicios de las empresas o de las bibliotecas en este caso. Entonces, en 2017 se identificó que las redes sociales de las bibliotecas universitarias compartían información general de las bibliotecas, noticias de interés, difusión de las colecciones, avisos urgentes y difusión de los cursos. Esto obviamente y sigue siendo una tendencia que obviamente se compartan, digamos que texto, pero el texto no va acompañado de una imagen, o la imagen no va acompañada de un hashtag, sino que son simplemente contenido que se difunde. Este contenido a veces no se difunde propiamente como
como se espera, porque se difunde, por ejemplo, de colecciones, de recursos, pero no se proporciona información de los servicios bibliotecarios. Entonces, es bien importante que a través de estos espacios, yo sé que en redes sociales pues se establecen los contenidos que se van a difundir, pero al menos 2 o 3 que sean sobre servicios va a reforzar para las comunidades que se van incorporando a las bibliotecas universitarias. Debemos de recordar que pues, una biblioteca universitaria constantemente recibe usuarios nuevos, porque cada año se inscriben más y más usuarios, bueno, en este caso no serían usuarios, sino alumnos, y también, pues bueno, su planta docente se va actualizando. Entonces, a veces los usuarios no conocen todos los servicios y es por eso que es pertinente que se divulguen los servicios a través de estas redes sociales. Eso fue hasta el 2017, pero a raíz de la pandemia que se vivió en el 2020, 2021 y parte del 2022, los contenidos y servicios cambiaron. Incluso la creación y difusión de las actividades académicas tuvieron nuevas dinámicas de trabajo. Como les comentaba, los contenidos eran muy estáticos, muy de puro texto, pero a raíz de la pandemia vino a potenciar, digamos que las habilidades del bibliotecario. ¿Por qué? Porque se empiezan a crear recursos multimedia, se empiezan a crear imágenes que van acorde con el texto que se presenta. Además, tienen hashtag, se presentan también encuestas. Entonces, hace más dinámico estos espacios y sobre todo que la comunidad empieza a interactuar con las redes sociales. Por ejemplo, aquí podemos poner, o más bien tener una idea de cómo se encontraban las redes sociales en el 2017 y cómo se encuentran en la actualidad. Por ejemplo, en la Biblioteca Central es un aspecto a destacar que en 2017 recién había creado su página de Facebook y solamente tenía 791 usuarios. En el 2022 tiene una aproximación de 28,373 usuarios. Si ustedes pueden ver, regularmente las páginas tanto de la Biblioteca Central, Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del Politécnico, la Biblioteca Daniel Cosio Villegas y las demás, su crecimiento de usuarios es anual. ¿Y qué quiere decir? Que tiene un crecimiento de 1,000 usuarios por año. Esto es bueno, pero debemos de recordar que, por ejemplo, está muy bajo en cuanto al índice de matrícula. Si nos ponemos a pensar, la Biblioteca Central recibe usuarios de todas las licenciaturas, de todas las especialidades, de diversos programas de posgrado. Entonces, el índice realmente, aunque es bueno en términos generales, no cumple con el 10% incluso de toda su matrícula que digamos que son los usuarios que la consultan. Entonces, digamos que también una debilidad que se identificó es que las bibliotecas obviamente crean su página de Facebook y creen que solito los usuarios van a llegar, porque digamos que ya hay usuarios nativos que pues ya necesitan o utilizan las redes sociales para todo. Entonces, se tiene esa idea, lo cual es un error, porque es necesaria la divulgación, la promoción también de manera tradicional a través de folletos, separadores de libros, porque son espacios que se han puesto mucho tiempo, esfuerzo y que sobre todo en la creación del contenido lleva mucho tiempo. Entonces, ese recurso merece conocerse con su comunidad. Entonces, bueno, este es digamos que una idea o un punto que se destacó, que se identificó y que vale la pena que se retomen para todas las bibliotecas. Aquí, por ejemplo, las que marco en color azul son las nuevas redes sociales que incorporó la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. Ya abrió su canal de Instagram y su canal de YouTube. También así lo hizo la Biblioteca Gregorio Torres Quintero. Como ustedes pueden ver, pues ahí va poco a poquito. Son usuarios, los usuarios son pocos, pero bueno, no quiere decir que estén haciendo mal su trabajo, sino simplemente hay que brindar la difusión correspondiente para que en estos espacios pues se cree la colaboración, el compartir recursos, compartir la comunicación, etcétera. Aquí, por ejemplo, es lo que yo les comentaba, las publicaciones eran muy estáticas. Pues, por ejemplo, se difundían algún evento conmemorativo y se publicaba. O, por ejemplo, en la Biblioteca Universidad Anáhuac, pues compartían estos espacios. Pero aquí lo curioso, por ejemplo, es en la Biblioteca Anáhuac que, déjenme saltar, no. La Biblioteca Anáhuac tiene diferentes servicios, ahorita los vamos a ver.
Este también es del 2017, de cómo compartían la información a través de redes sociales. Como ustedes pueden ver, pues prácticamente el apoyo visual era necesario, pero como que no dice mucho. O si dices como que como muy austera la información. A partir de la pandemia se empiezan a crear contenidos digitales y pues bueno, vienen a sustituir lo que son ahorita estas imágenes que se ven como muy estáticas. Vale la pena mencionar que, por ejemplo, 1 de cada 10 publicaciones pertenecen a talleres, a eventos, a eventos, talleres, difusión de colecciones, pero propiamente en servicios no se difunde tanto. 1 de cada 10 pues es bien poquito. Pero aquí me gustaría, por ejemplo, mencionar los servicios que tienen la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. Como ustedes pueden ver en los servicios presenciales, pues hay varios que no en todas las bibliotecas se llevan y que valdría la pena que se conocieran. Por ejemplo, en áreas, tiene áreas de entretenimiento, toma de alimentos, cómputo, recreativa, de música, fotocopiado y toma de agua. Entonces, hay algunas comunidades que incluso ya cuando van a salir de la licenciatura hay algunos alumnos que no conocen todos los servicios. Valdría la pena que las bibliotecas difundieran y promocionaran sus redes sociales, digo, los servicios con sus comunidades, porque esto los va a ayudar a que utilicen estos servicios que fueron pensados para ellos, de acuerdo, pues obviamente a sus necesidades de información. Ahora vemos estos recursos en 2022 y como ustedes pueden ver, pues ya dieron un gran salto. Ya no es la tradicional imagen, o sea, sigue siendo una imagen, pero ya tiene más caracteres. Por ejemplo, ya pueden renovar sus libros a través, pues, de redes sociales, de email, de WhatsApp, del catálogo en línea, e incluso ya tienen una aplicación que se llama App Library Mobile Anáhuac. Atención en línea. Prácticamente todas las bibliotecas universitarias privadas tienen su chat en línea y pues bueno, ahí también lo utilizan para renovar el préstamo de libros. No nada más, este es un ejemplo, pero no nada más se utiliza para la renovación, sino también se utiliza para la orientación de los usuarios cuando necesitan encontrar información sobre algún tema. Uno que me pareció sumamente importante, pues es la difusión sobre el servicio Spotify, donde los bibliotecarios de la Biblioteca Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte, crearon una lista para sus estudiantes, para que sus estudiantes escuchen, digamos, que de acuerdo a su estado de ánimo, escuchen la música que les gustaría. Dentro de estas listas están los de entretenimiento, de relajación, para la aplicación de un examen, para realizar ejercicio. Entonces ya van modificándose los servicios, la promoción, ya se van modificando, digamos que la forma en que se difunden y además son servicios que nacen de la propia pandemia. Aquí también vale la pena destacar que si bien la Universidad de Anáhuac a través de la biblioteca difunde servicios importantes o interesantes e incluso revolucionarios en algunos casos, no difunde todos sus servicios. Hay uno en especial que es el préstamo nocturno, que ese es un servicio tradicional presencial que básicamente está enfocado a los médicos que se están formando ahí, que están en la licenciatura de médico o enfermería. Y hay un bibliotecario nocturno que les presta el material en la noche. Entonces, ese tipo de servicios no están visibles en sus páginas de Facebook o de Twitter. Entonces, sí es bien importante porque además les da visibilidad para que los demás, digamos, usuarios conozcan, pero además también para que los bibliotecarios sepan de las innovaciones que se están llevando a cabo en cada una de las bibliotecas, tanto públicas como privadas eventualmente. Aquí también, por ejemplo, se mencionan la difusión de asesorías académicas. Prácticamente la Biblioteca La Salle tiene a cargo un bibliógrafo donde se encarga de identificar a través de las bases de datos la información especializada. Y un servicio que no podía dejar pasar es el fomento a la lectura que se dio a través de la Biblioteca Central, que se llama Toc Toc, en sus casas listos a leer. Este fomento a la lectura tuvo un éxito sumamente impresionante y bueno, lo sigue teniendo.
Por ejemplo, difusión sobre los tickets digitales que ya no se van a dar físicamente, sino que ya ahora ya les va a llegar a través de su correo. Este es de la Biblioteca UAM Xochimilco. Y lo que corresponde a la biblioteca también de la UAM Xochimilco es la difusión de eventos. Esto prácticamente era nulo en el 2017, pero es lo que vino a proponer la pandemia, a lo que vino a que se quedara. Y bueno, como ustedes pueden ver, estos nada más son unos ejemplos básicos, pero si uno revisa las redes sociales, los perfiles de cada una de las bibliotecas, tienen propuestas muy interesantes. Esto nada más se los presento para que les llame la atención y pues comiencen a buscar a través de redes sociales las bibliotecas. Como conclusiones, podemos decir que las redes sociales en las bibliotecas universitarias públicas y privadas se implementaron como una iniciativa de los bibliotecarios en vista de que querían innovar los servicios de las bibliotecas, pero no formaban parte de sus actividades profesionales. Por esta razón, las plataformas no tenían el alcance, frecuencia, contenido y la interacción adecuada. Obviamente, esto es mérito de los bibliotecarios porque siempre han querido estar a la innovación en sus unidades de información, pero acá a veces por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que ya tienen una actividad predefinida, pues ya no les da tiempo de poder implementar este tipo de aplicaciones, pero que a la larga, para esta pandemia, se vieron beneficiados. Por último, hoy en día las redes sociales se han vuelto cada vez más importantes para las bibliotecas, pues a raíz de la pandemia que se vivió en 2020, 2021 y parte del 22, los contenidos y servicios cambiaron. Incluso la creación de actividades y su difusión tuvieron nuevas dinámicas de trabajo. Esto permitió que las habilidades del bibliotecario se enfocaran al ámbito digital y estas plataformas se utilizaran como un canal de comunicación formal entre la institución y su comunidad. Si ustedes pueden ver, los invito a que revisen a través de las redes sociales las páginas de las bibliotecas. Facebook es por excelencia la red social que más han utilizado las bibliotecas, pero hay propuestas interesantes en Twitter, en Instagram y bueno, recientemente TikTok. También llegaron a entrar un poco en Pinterest, pero Pinterest como que ya va en decadencia. Yo creo que la red social ahorita de innovación y sobre todo de entretenimiento, pues es TikTok. Pero bueno, ahí también se deben de considerar los elementos para que puedan la biblioteca participar o no en estos espacios. De mi parte, pues sería todo y pues muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Perdón, es que estaba bloqueado aquí mi audio. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Daniel, por compartirnos esta valiosa información, porque como comenta, ¿no? Las redes sociales se volvieron aliadas ahora que todo esto de la pandemia surgió, pues muchas de las bibliotecas encontraron una alternativa viable para promover sus servicios, ¿no? Y extender algunos algunos servicios hacia otras comunidades, ¿no? Bueno, tenemos varias preguntas, pero no sé de cuánto tiempo disponga para poder considerar alguna o las dejaríamos inconclusas. Me gustaría como consultarlo con Carlos y la doctora Lina. Sí, 5 minutos, creo que podemos englobar algunas preguntas. Ok, por 5 aquí nos minutos había más. Sí, aquí, bueno, el doctor Jesús Francisco nos había dejado varias preguntas, pero voy a retomar una de todas las que nos compartió el doctor. Y bueno, para el doctor Román dice, ¿cree usted que en México tenemos la capacidad para poder editar materiales en braille? Adelante, doctor. México como tal, digamos que en estos momentos no tiene la capacidad porque no hay los suficientes tecnologías diflotecnológicas. Esa es una realidad. Y las que están subutilizadas y están en escuelas particulares. Esa también es otra. Entonces, el fenómeno es complejo porque tendríamos que invertir, el gobierno tendrá que invertir, las bibliotecas tendrían que invertir en aparatos tiflotecnológicos y no son nada baratos. Tendríamos que crear una infraestructura bibliotecaria completamente para las escuelas, para las bibliotecas públicas, las universitarias,
y me parece que si acaso habrá una en cada estado, dos aparatos tiflotecnológicos. Entonces, sí es muy poco. De hecho, es una crisis a nivel América Latina que no existen aparatos tiflotecnológicos de acuerdo a la cantidad de personas que hay. Muchísimas gracias, doctor Román. Igual nos preguntaba si podría compartir en algún momento su presentación para que puedan tener acceso a lo que nos compartió. También por aquí el propio doctor Jesús Francisco nos dejó una pregunta que va para la maestra Minerva, que dice, actualmente, ¿cómo se dividen los repositorios? ¿Podría de favor recomendarnos lecturas que den cuenta de los repositorios huérfanos y de otros de los cuales usted menciona en su presentación? Bueno, yo hice una investigación y por lo regular saqué, cada quien tiene una conceptualización de los repositorios. Si nos vamos a la parte más filosófica, hay repositorios externos, internos y de conocimientos. Yo revisé varias fuentes y lo que preponderaba más eran repositorios digitales, temáticos, disciplinarios, los institucionales, y CONACYT, cuando crea aquí lo de la ley del acceso abierto, lo toma como repositorios institucionales. Entonces, más o menos como que eso es lo que más predomina en cuanto a tipos de repositorios. En cuanto a tipos de repositorios huérfanos, un repositorio huérfano que está ahorita funcionando es uno de Brasil, que lo lleva la Fundación de Computación, y es, bueno, ahí todas las instituciones que no tienen los recursos o los autores que no tienen dónde hospedar sus documentos, lo hacen en ese repositorio. Por lo regular se dice que es uno por país y lo llevan a cabo las fundaciones. Bibliografía. Bueno, pues en la tesis hay bastante bibliografía que, bueno, no es tan antigua. Traté de utilizar bibliografía del 2015 a la fecha. Revisando ahorita bibliografía del 2022, puedes ver, te puedo pasar los doy de una evaluación de tipos de repositorios, que es del 2022, a principios de enero, donde hacen una evaluación de todos los tipos de repositorio en varias áreas del conocimiento. Entonces te puedo compartir información. ¿Y cuál era la otra? Solamente eran esos dos. Ok. Muchas gracias, Minerva. Sí. Por aquí también hay varias preguntas para el maestro Daniel, y bueno, voy a elegir por aquí una que dice, desde su punto de vista, bueno, desde su punto de vista y experiencia, ¿cuál de las herramientas de las redes sociales se pueden aplicar al servicio de consulta? Pues hay varias. Por ejemplo, para el servicio de consulta, propiamente cuando empezaron a surgir estas innovaciones, el hecho de que se vinculara con la página web era esencial porque le va a permitir tener esa vinculación institucional para que puedan efectuar la consulta. ¿Cómo se pueden hacer ahí? Se pueden utilizar a través del chat o se puede crear un espacio dedicado para difundir un servicio de consulta. Pero también el servicio de consulta, digamos que se entiende como un servicio de consulta inmediata, pero también se pueden utilizar el servicio de orientación, donde pues bueno, ya la información va a ir más clarificada sobre todo los espacios, los acervos, las colecciones, pero también se puede utilizar para, como lo están utilizando en la Biblioteca La Salle, a través de los bibliógrafos, una parte muy especializada donde digamos que es el personal acorde para que ellos mismos busquen a través de las diferentes bases de datos la información, la recuperen y se la proporcionen a los usuarios. No nada más, digamos que se puede entender como el servicio de consulta rápido, el de consulta instantáneo. Esa es una, a través de Facebook. A través de WhatsApp también se puede implementar esto de la consulta rápida. De hecho, en la biblioteca Anáhuac dieron separadores de libros a su comunidad para que a través del código QR se pudiera escanear y bueno, en automático les aparecía el chat y decía, ya venía tan acondicionado que decía, ¿en qué puedo ayudarte? Muy
particularmente, no sé si han hecho una compra en línea a través de WhatsApp, donde ya hay un chat, ya no incluso con humanos, sino que ya está muy parametrizado y ya te dice las opciones, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Información, consulta, y bueno, ahí le van seleccionando y llegan a una finalidad donde obviamente pues ya se va delimitando esta parte de la información y se pone en comunicación con el bibliotecario. Yo lo experimenté sobre todo cuando reporté mi línea de teléfono, no en una biblioteca, pero el comportamiento podría ser similar. Entonces esas son las opciones que se podrían establecer. Obviamente cambia. Esto nada más les comento que es en Facebook y WhatsApp, pero también hay que experimentar las opciones que permite a través de Twitter, TikTok, y en algún momento se llegó a dar Pinterest, pero ya no lo he visto tanto en bibliotecas. Ok, muchísimas gracias por compartirnos estos tips y algunas recomendaciones. Y bueno, pues también agradezco el que nos estuvieran siguiendo a través de la transmisión, a quienes están aquí por Zoom, a quienes estuvieron vía YouTube también, que por ahí nos dejaron una pregunta para la maestra Minerva, pero que no tuvimos tanto tiempo para poderlo hacer. Entonces, pues agradezco a todos y a todas. Se da la palabra. Muchas gracias, maestro. Michelle, bien, nuevamente no me queda más que reiterar el agradecimiento a todos los ponentes, a usted, maestro, como coordinador de esta mesa, y pues los excelentes aportes que tuvimos esta tarde, ¿no? Una excelente difusión de las investigaciones que se han desarrollado como alumnos de la maestría y del doctorado. Bien, con esto daríamos por concluida la sesión del día de hoy de este primer congreso de posgrado en bibliotecología y estudios de la información. Les recordamos que regresamos el día de mañana con la mesa número 3, Educación Bibliotecológica de Calidad para la Sociedad del Conocimiento, a las 11 horas. La cita será a través de los mismos canales de YouTube y Facebook, y a los participantes de Zoom les haremos llegar una nueva liga. Bien, de nuestra parte es todo. Muchas gracias nuevamente. Que pasen una excelente tarde-noche. Buenas tardes.